Le damos la bienvenida, aquí te saludan Ramiro y Julia. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están, Ramiro y Julia? Me da mucho gusto verles por ahí y pues sí, hoy vamos a tener un tema muy interesante que es Campeche, la ciudad pirata. La ciudad pirata, así es el nombre. Bueno, lindo para comenzar a saber, a conocer y también a viajar por este lugar. ¿Por dónde nos vas a llevar primero? Claro que sí, pues bueno, Campeche es un destino turístico que está ubicado en el sureste mexicano, es vecino de Yucatán. Entonces, hoy en día es un destino turístico con este atractivo del tema de los piratas, porque en los siglos XVI, XVII y XVIII fue una de las ciudades con mayor comercio, por su conexión, digamos, estaba cerca de Veracruz, es el estado también colindante, y estaba cerca de Yucatán. Entonces, este destino era ideal para el comercio europeo. Entonces, por eso es que sufría muchos ataques piratas, porque el atractivo, digamos, para los piratas era que todo lo que salía de México hacia España, que era oro, plumas, piedras preciosas, maderas finas, etcétera, todo esto que se iba para España salía de Campeche. Entonces, los países como Francia e Inglaterra mandaban ataques pirata constantemente a Campeche para que saquearan todo esto que salía de ahí. Entonces, por eso es que Campeche es conocido hoy en día como la ciudad amurallada. De hecho, ahí en imágenes estamos viendo la Plaza de San Francisco y todo en Campeche era una gran muralla que rodeaba la ciudad. Por eso es Campeche la ciudad amurallada. Hoy en día solamente se conserva parte de la muralla, no toda. La muralla fue construida en el siglo XVIII, pero los ataques piratas empezaron desde el siglo XVI. Entonces, pues ya se imaginarán, o sea, sí los habitantes de Campeche pues siempre ya tenían como, por ejemplo, en las iglesias o en las esquinas había campanas que hoy en día se tienen ahí, todavía se conservan en algunos edificios, porque cuando llegaban los barcos piratas tocaban las campanas y era irse a esconder a las iglesias o a los fuertes, etcétera, ¿no? Porque llegaban los piratas y saqueaban todo, o sea, saqueaban, aparte de las piedras preciosas y el oro, también se llevaban a las mujeres. Entonces, pues sí sufrieron bastante Campeche como ciudad pirata. Y hoy en día, obviamente, pues ya todo esto, pues es una historia que queda solamente en leyenda. Por ejemplo, estamos viendo una imagen, la calle 59. Esta calle peatonal es la única que atraviesa toda la ciudad. Entonces, en una esquina está la puerta de tierra que da hacia la tierra, por así decirlo, o sea, no linda con el mar, y la puerta de mar, la que se ve ya hace frontera con el mar. Entonces, antes había 4 puertas porque era una muralla, era un cuadro. Ahora ya nada más son 2 puertas y parte de la muralla que se conserva, ya no todo. Y hoy en día la calle 59, por ejemplo, pues ya es completamente peatonal y turística. O sea, ya hay chocolaterías, cafeterías, bares, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es un gran atractivo. Antes era una avenida principal que conectaba la puerta de mar con la puerta de tierra y podías atravesar toda la ciudad. Entonces, es una historia, la verdad, impresionante la que tiene Campeche. De hecho, tienen ellos 8 baluartes. Los baluartes son los inmuebles que conservan, digamos, todo parte del armamento pirata que se encontraba, y pues obviamente son convertidos en museos, ¿no? Son construcciones que datan del siglo XVI, siglo XVII, o sea, muy, muy antiguas. Por ejemplo, el Fuerte de San Miguel es uno de los principales museos que tiene el destino. Tiene todavía resguardados ahí cañones, es el que estamos viendo en imagen, por ejemplo. Tienen ahí cañones, si se dan cuenta tienen unas torres muy altas, porque pues era utilizado para vigilar cuando llegaban los barcos pirata, ¿no? Avisar con tiempo que llegaban y tocar las campanas y todos se escondieran. Por eso es que está como hundido,
porque pues obviamente puesto una protección, tiene ese pequeño laberinto, ahora es súper turístico y yo también tengo la foto ahí, o sea, no hace falta, pero antes esa era la función del laberinto, o sea, poder hacer tiempo para que los enemigos entraran por ese laberinto, en lo que iban y avisaban al pueblo, pues que estaban llegando los piratas, ¿no? Hoy en día, ahí en este fuerte San Miguel se tiene resguardado bastante arqueología maya, porque Campeche tiene una zona arqueológica maya, que de hecho ya hablamos en otro programa de eso, que se llama Calakmul. Entonces, Calakmul pues es obviamente considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y muchas piezas arqueológicas originales están exhibidas en este museo, así como armamento pirata, los cañones. De hecho, tienen ahí todavía un calabozo, yo recuerdo que lo visité, tienen ahí todavía el calabozo. Obviamente tienen ahí un muñeco de cera o no sé de qué sea, pero se ve impresionante de cómo sí tenían ahí a los prisioneros y toda esta vida pirata que se vivía ahí en Campeche, ¿no? La muralla, y es la foto imperdible, foto instagramera hoy en día, para entrar al fuerte. De hecho, tiene unas puertas de madera que bajan y ya es un puente y ya puedes pasar por ahí. Está súper interesante ese museo. Vale mucho la pena el fuerte de San Miguel. De ahí ese es uno de los baluartes. Campeche tiene 8 baluartes más, entonces esos 8 baluartes también funcionan como museo, pero el más completo es el de San Miguel. También está el de Santa Rosa, el de San Francisco, o sea, hay varios, ¿no? Mariana, bueno, la verdad que impresionante, nos encanta recorrer México con vos, porque bueno, todos los lugares que visitamos los has recorrido, entonces eso le da, bueno, otro valor a la experiencia y a lo que nos cuentas. Y bueno, nos parece súper interesante aquí cómo la historia lo que va haciendo es marcar cómo va a ser un poco la administración de la ciudad, cómo está dividida y con lo que nos vamos a encontrar. Te quería preguntar, antes que sigamos el recorrido, por las dimensiones de la ciudad, si es muy grande, cuánto deberíamos de tener más o menos de tiempo para poder recorrerla, ¿cuál es tu recomendación? Claro que sí. Pues la ciudad no es tan grande, de hecho hoy en día solo el centro de Campeche es la ciudad amurallada. Ha crecido ya tanto que ya obviamente afuera de la muralla pues ya hay casas, supermercados, o sea, ya la vida cotidiana de los ciudadanos de allá. Yo recomiendo para recorrer Campeche centro, la ciudad amurallada, o sea, sin ir a Calakmul ni a otros atractivos, unos 3 días. Unos 3 días uno puede recorrer los baluartes, los 8 baluartes que son los fuertes que les comento. Puedes recorrer sin problema la calle 59, que es la calle peatonal, irte ahí por los barecitos, los museos, etcétera, cafeterías, restaurantes. Y también vale mucho la pena recorrer los mercados donde llegan los pescadores, porque Campeche tiene mar, tiene un puerto muy cerca que se llama Champotón. Más o menos está como a media hora de ahí de la ciudad de Campeche, entonces siempre tienen mucho marisco fresco y sobre todo el pulpo. Tienen un pulpo muy famoso, que es el pulpo de Campeche, o sea, entonces ir al mercado y pedir un cóctel de pulpo fresco, etcétera, también es parte de la experiencia. Y asimismo, pues recorrer también las iglesias, las catedrales, porque son de las más antiguas que hay, o sea, sí son, por ejemplo, su catedral es del siglo XVI, a mediados del siglo XVI se construyó esta catedral, que de hecho el Papa León XIII le dio el título de catedral, entonces todavía se mantienen ahí igual en el inmueble casi original, vale mucho la pena conocerlo, estar ahí un rato, y pues bueno, o sea, Campeche mantiene un acervo cultural muy, muy importante. Hay otra iglesia, esa no es catedral, es iglesia, que es la de donde se encuentra el Cristo Negro. Es muy importante también y un gran atractivo lo del Cristo Negro, porque este Cristo fue traído desde Italia, fue tallado en Italia, fue traído para Campeche, porque recordemos que entre Veracruz y Campeche era la entrada de Europa, más bien, sí, Europa era la entrada para el comercio. Entonces este Cristo fue traído y tuvieron por ahí un accidente en el camino, la embarcación se estaba hundiendo, entonces pues se encomendaron al Cristo y el Cristo hizo el milagro de llegar con bien a Campeche, porque ya la embarcación ya se iban ahí a morir, ¿no?
Entonces, desde ahí ese Cristo es muy venerado. Estamos hablando de que es un Cristo que tiene casi 500 años, si no es que un poquito más. Vale mucho, mucho la pena ir a visitarlo. Está ahí en la iglesia de San Román. Y bueno, es una iglesia más sencilla, obviamente, ¿no? Pero pues la pieza que tienen ahí exhibida, que es el Cristo Negro, pues, o sea, es un patrimonio impresionante. Impresionante. Y pues bueno, con unos 3 días más o menos, Ramiro, yo recomendaría que sí estuviera por ahí la gente. La conectividad o la manera de llegar sería, Campeche tiene un aeropuerto internacional, pero la manera más fácil si vienen del extranjero sería llegar a Cancún, de Cancún tomar un vuelo hacia Campeche, que estaríamos hablando de media hora, yo creo, ¿no? Están muy cerca. O bien, si van en coche, más o menos son como unas 4 horas y media, 5, desde Quintana Roo hasta Campeche, porque hay que atravesar Yucatán. Entonces, esa sería la conectividad que sería para llegar a Campeche. Mariana, según las tendencias de búsquedas de Google en referencia a Campeche, está funcionando casi el 87% de los hoteles que tienen en su mayoría alta disponibilidad y también, bueno, el 79% de los vuelos está funcionando con normalidad. ¿Es así esta información? Sí, lo que pasa es que Campeche, afortunadamente Campeche fue uno de los primeros estados en pasar a semáforo verde. Entonces, por eso es que ahorita ellos sin problema están recibiendo turismo y tienen una alta disponibilidad y demás. De hecho, también ellos ya regresaron a clases de manera presencial. Entonces, Campeche ahorita es un destino muy seguro para visitar porque ya están en semáforo verde, ¿no? Entonces, sí hay una gran disponibilidad en los hoteles y pues obviamente también la conectividad y todo. Ahorita yo recomendaría, en lugar de ir a otros destinos mexicanos que pues, a lo mejor están en semáforo amarillo, sería más seguro visitar lugares como Campeche que están en semáforo verde, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, la parte de la costa, el mar. Esto ya está fuera de la muralla, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde se dicen y hay muchas leyendas que todavía hay tesoros piratas, o sea que hubo muchos barcos que lograron los campechanos, digamos, hundir, y entonces que hay un motín enterrado, ¿no? Entonces está lleno de leyendas, Campeche, está muy muy bonita esa parte porque todo es muy colonial, todo tiene historia, todo tiene su significado. Pues, por ejemplo, cuando yo fui, me acuerdo que visité uno de los mercados así municipales, y en la mañana iban puros hombres. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿y por qué vienen puros hombres, no? O sea, ¿por qué no hay mujeres? Y es que ellos todavía tienen la tradición de que las mujeres no vayan al mercado en la mañana, porque no vaya a ser que vengan los piratas a robárselas, ¿no? Entonces, tienen todavía como estas leyendas, esta parte folclórica, que ellos ya lo ven como parte de su cultura, ¿no? Pero a mí no me hubiera gustado vivir esa época ahí en Campeche, porque hubieran estado llenos de miedo todo el tiempo, ¿no? Pero ahora ya lo ven diferente. Totalmente. Bueno, Mariana, ahora que hablas de cómo son las costumbres, algunas creencias que hay hacia el interior de Campeche, te quería preguntar, que siempre te hago una pregunta relacionada a esto, pero como tienen un país tan grande y tan hermoso, ¿qué lugar ocupa Campeche en el corazón de los mexicanos? ¿Tienen mucha visita del turismo doméstico, se caracteriza por eso, o más bien turismo extranjero? Fíjate que está muy dividido. La verdad es que Campeche, no sé por qué, pero por alguna razón la gente prefiere ir primero a Yucatán y ya después van a Campeche, ¿no? De hecho hay una rivalidad entre Yucatán y Campeche, porque como los dos tienen mucho acervo maya, entonces siempre es como de, no, nosotros tenemos una zona arqueológica mejor que Chichén, que es Calakmul, y siempre hay como esto. Entonces, sí, evidentemente Campeche está en el ranking de visitas por debajo de Yucatán. Entonces, por eso es que siempre es un destino con alta disponibilidad hotelera, no es un destino lleno, es un destino con muchos atractivos, pero pues ellos siempre se han sentido como opacados por Yucatán, ¿no? Que la realidad es que, pues sí, la verdad es que el turismo extranjero y el nacional prefieren ir como primera opción a Yucatán y después a Campeche.
Mariana, Entonces, en el corazón de los mexicanos es un lugar especial, pero sí se mantiene por debajo de Yucatán. Mariana, ¿qué tipo de actividades podemos encontrar? Hablabas de algunos barcos que están hundidos, algunos tesoros que quizás haya que buscar. Y bueno, ¿se hacen actividades de buceo, de navegación? ¿Qué otro tipo de actividades Claro, están disponibles para el turista? claro, de buceo no se hacen actividades porque el mar de Campeche es, o sea, más bien su costa, es rocosa. Entonces ahí era donde también se hundían muchos barcos y pues no es un mar para meterse, realmente es un mar para pescar y eso pues, ya lo tienen ellos muy trabajado con los pescadores y demás, ¿no? Entonces las actividades, digamos, como ecoturísticas sería ir a Calakmul, está ubicado en vía terrestre a unas 3 horas, es una de las ciudades mayas más impresionantes, yo creo que pueda haber, es un gran atractivo. También tienen la opción de los museos, la parte cultural. Tienen unos tours piratas porque hay un barco que ellos conservan, es como un galeón que han ido reparando. Entonces ahí hacen representaciones de las luchas piratas. Entonces en la noche prenden las luces, se ven cómo pelean los piratas y bueno, toda la representación de la vida pirata que tuvieron, ¿no? Entonces también esa es otra de las actividades. Y pues bueno, hoy en día Campeche pues ya empieza a tener un tema gastronómico importante, entonces ya hay varios restaurantes, hoteles boutique, que vale la pena estar ahí, visitarlos y pues bueno, como actividades dentro de la ciudad. Perfecto. Bueno, Mariana, yo te hago una última pregunta que tiene que ver, bueno, con la noche del lugar, cómo la has visto vos, si también hay lugares para disfrutar más de noche y si esa movida también atrae un poco a los y las turistas. Claro, fíjate que como vida nocturna, si a eso nos referimos, Campeche lo que tiene son cervecerías y mezcalerías, ¿no? Esa es su vida nocturna. No es un destino de ir de fiesta, Cancún, o sea, no. Es un destino más cultural, ¿no? De vivir la vida colonial, transportas a otra época cuando llegas ahí, ¿no? Por las construcciones, porque son construcciones muy antiguas, la Belle Époque, así se le llama. Uh-huh. La Belle Époque fue más o menos en el siglo XVIII, era de las familias adineradas, entonces pues conservan sus construcciones, candiles, los arcos, muchos detalles vitales, etcétera. Entonces, ir a Campeche y verlo, por ejemplo, de noche, es ver cómo toda la ciudad se ilumina, ¿no? Entonces es estar tomando una cerveza artesanal o un mezcal, cenar. Entonces, esa sería la vida nocturna, ese sería el movimiento de Campeche de manera nocturna. No es un destino como para ir de fiesta y demás, sino es para vivir en una época por unos días, en otra época por unos días más. Qué mejor plan, la verdad. Cuando necesitas salir de la realidad por unos instantes, o Sí. desconectarte, desenchufarte, trasladarte a otra época, te vas a Campeche. Así es. Sí, claro, de hecho hay muchas leyendas. A mí me gustó mucho una leyenda que ellos tienen. Tienen una cantina muy vieja, ¿no? Ahí, entonces yo me recuerdo, fui y ellos me decían, es que aquí nacieron los cócteles. Y yo, ¿por qué dices que aquí nacieron? Me dice, lo que pasa es que cuando venían los piratas ingleses, eran los filibusteros, pues traían plumas de gallo y demás, ¿no? Y había unos piratas que les gustaba adornar sus tragos con una pluma de gallo. Entonces ellos le llamaban cock. Entonces, como no podían pronunciar los campechanos, le decían, pues dale un cóctel, ¿no? Pero se referían a un trago con una plumita de gallo. Ajá, entonces de ahí ellos dicen, no, es que nosotros inventamos los cócteles. Y le digo, ok, perfecto. Entonces, son muchas cosas, así luego dicen que en las paredes, tú, donde veas una luz, están avisando los piratas que hay dinero, ¿no? Entonces, que ahí vas y rompes la pared y te encuentras, monedas. Pues tienen muchos, es un destino realmente cultural, o sea, vas a eso, a vivir como parte de la vida colonial que tuvieron y que todavía te puede, respirar cuando llegas ahí, estás en otra época.
Bien. Bueno, un destino más que sumamos para visitar en México cuando estemos por allá. La verdad que Mariana, siempre es un placer tenerte, siempre es un placer viajar, conocer México de tu voz, de tu mano. Y bueno, nos vemos en unos días para seguir conociendo este país tan maravilloso. Claro que sí, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente columna para seguirles enseñando un poquito más de mi México lindo y querido. Les mando muchos, muchos abrazos. Lo mismo. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, ahí pasaba Mariana Magos desde México, que nos traía hoy como destino Campeche, la ciudad pirata. Así es, Fuerte de San Miguel, el Museo Arqueológico de Campeche, la calle 59, que es una calle peatonal, la Plaza de la Constitución, la Catedral de Campeche, la Iglesia San Román y su Cristo Negro y el Centro Cultural Casa número 6, algunos lugares que Mariana recomienda que sí o sí visites cuando vayas a Campeche por unos 2 o 3 días. Bueno, y cuidado, que si ves una pared que está un poco iluminada con luz, puede haber dinero dentro de esa pared, así que me encantan Oro, esas historias, me encantan. Diamantes me o encantan. algo. Nos vamos a una pausa y seguimos viajando aquí en 360.3.